Si en el lugar donde tú estás, la verdad no es lo que reina, lo mejor será separarse y salir de allí y fundar tu propia iglesia con tu verdad. Suscríbete antes de que me salga del metodismo y comience a crear la iglesia pentecostal. Saben, un día estaba en Facebook, bajando de lo más tranquilo, viendo publicaciones, y entre esas publicaciones me llamó la atención una imagen, la cual la volví a ver y me sorprendió. La muestro. Y ese es el logo de la Iglesia Evangélica Pentecostal, la iglesia donde yo me congrego. Edité la imagen para que se viera más nítida, la busqué en Google para saber qué templo era y encontré que era el templo en Chillán Viejo. Muy interesante cómo la persona le pregunta al que está disfrazado del diablo, ¿cómo le ponemos? Y él responde, no sé, solo diles que esta sí es la verdadera. Como tal, la Iglesia Evangélica Pentecostal no se caracteriza con un nombre como las otras, como Luz del Mundo, Antorchas de Fuego, Luz Perpetua, La Hermosa, Rey de Reyes, etc. Solo su nombre es así, Iglesia Evangélica Pentecostal, en diminutivo, IEP. Y hoy responderé la pregunta, ¿la IEP es una secta? Comenzamos buscando el concepto de secta. En la Biblia no hay una definición de secta, pero sí dice esto. Hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esto está en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19. Y 19 mejor. Sí, así mismo se dice. Estos versículos serán clave para el final. Recuérdenlo. Entonces busqué el significado de secta en Google para darme una idea y esto fue lo que encontré. La secta es una organización, generalmente religiosa, que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores. Ya con esta descripción la IEP no es una secta, pero hay varios aspectos en este concepto que sí encajan con la IEP, sobre todo en su origen. La Iglesia Evangélica Pentecostal nació en el año 1909 y legalmente fue constituida en el año 1940. El fundador de la Iglesia Evangélica Pentecostal es el pastor Willings Collins Hoover, o fue el pastor Willings Collins Hoover. Ok. En 1889, Hoover fue enviado a Chile, a donde viajó con su esposa, para trabajar como rector en Iquique, específicamente en el Colegio Inglés de Iquique, colegio de la Iglesia Metodista Episcopal, y más tarde fue nombrado pastor de la Iglesia Metodista Episcopal de Iquique. En 1902 fue trasladado a la Iglesia Metodista Episcopal de Valparaíso, en reemplazo del pastor Edward Wilson, quien se tomó unas vacaciones en Estados Unidos. Bueno, y para ese tiempo cada domingo estudiaban el libro de los Hechos de los Apóstoles y un hermano le pregunta al pastor qué impide que nosotros seamos una iglesia como la que es narrada en los Hechos. Y el pastor contesta que nada lo impide, solo nosotros mismos. Desde ese momento comenzaron los hermanos a orar por un avivamiento como ocurrió en Pentecostés. Luego el terremoto de 1906 destruyó el templo y la congregación se reunió en una carpa. Y mientras congregaban pedían al Señor por ese avivamiento y a la vez construían un nuevo templo donde congregarse. Para 1909 se inaugura el nuevo templo en calle Olivar, que hoy es Simón Bolívar. Fue en ese año y lugar donde la iglesia vivió el gran avivamiento pentecostal. Y aquí comenzamos. Los miembros que eran bautizados por el Espíritu Santo salían a las calles a predicar y eran detenidos por la policía debido a que ese tiempo no estaba legalizado la libertad de culto. En ese año se dieron diversas manifestaciones y expresiones espirituales como el hablar en lengua, pero por sobre todo conversiones. Los dirigentes, como pastores presbíteros e incluso el superintendente de la Iglesia Metodista Episcopal, no estaban de acuerdo con estas manifestaciones que experimentaban los hermanos, por lo que Hoover renuncia a ella y así crea la Iglesia Metodista Pentecostal en Chile el 1 de mayo de 1910. Fue en 1910. Yo pensé que era en 1909. En 1909 ocurrió el avivamiento, pero en 1910 nace la Iglesia Evangélica Pentecostal con el nombre Iglesia Metodista Pentecostal. Hoover declaró que el hecho de separarse de la Iglesia Metodista Episcopal no significaba que se separaba del metodismo y de las enseñanzas de John Wesley. ¿Es Wesley? Se escribe Wesley, pero ¿cómo se pronuncia Wesley? Wesley. Sino que al contrario la seguía aún más.
Pero Hoover no salió solo de la iglesia metodista, también con él salieron otros y la congregación que salió con Hoover es la actual Iglesia Evangélica Pentecostal en Valparaíso. Bueno, ya pasó, pero los que vinieron con Hoover crearon y conformaron a la Iglesia Evangélica Pentecostal. Así fue como Hoover se convirtió en pastor y superintendente. Construyó 2 templos centrales en dicha ciudad. El primero ubicado en la calle Rétamo en el año 1919 y el segundo en la calle Santa Inés del Cerro Larraín en 1928. Y ambos templos fueron edificados con aportes económicos de su familia, la cual procedían de los Estados Unidos. Para más tarde, la Iglesia Metodista Pentecostal cambia su nombre a Iglesia Evangélica Pentecostal. Observen, habían 2 tipos de metodismo, por así decirlo. El metodismo episcopal, del cual sale Hoover y crea el metodismo pentecostal, que más tarde ya no es metodista, sino evangélica pentecostal. Entonces, ¿es una secta? No, pero esta iglesia nace por el separamiento de los hermanos. ¿Se recuerdan del versículo? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Estos hermanos salieron de la iglesia metodista episcopal porque no eran de la iglesia metodista episcopal. Al no hallar otro lugar para congregarse, decidieron crear una iglesia por su propia cuenta. Si leemos aún más la historia que está detallada en el libro de la historia del avivamiento que ocurrió en Chile en 1909, vamos a saber mucho más a detalle la historia de cómo nació la Iglesia Evangélica Pentecostal. Yo lo que estoy dando aquí es un resumen, nada más. Ok, pero ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Que si en el lugar donde tú estás la verdad no es lo que reina, lo mejor será separarse y salir de allí y fundar tu propia iglesia con tu verdad. Hay muchas cosas que he visto y he oído dentro de la Iglesia Evangélica Pentecostal, prédicas que no van de acuerdo al contexto bíblico, radicalismo, legalización, prédicas fuera de la doctrina y sobre todo fuera de la Biblia. Con el tiempo les voy a mostrar cuáles son. ¿Y por qué hacerlo? Para que lo corrijan y enseñen de acuerdo a la verdad. Esa es mi intención. Si eres un congregante de la Iglesia Evangélica Pentecostal, déjame tu comentario, déjame saber esas doctrinas falsas que has oído en las enseñanzas y prédicas. Suscríbete porque lo que se viene es bueno. Déjame un like, espero que tengas un buen día y hasta luego.